por todas partes y dije, bueno, yo voy a seguir intentando porque si no me queda la espinilla y no me voy a quedar tranquilo. Y ya que se calmaron un poco las aguas, valga la redundancia, tenemos el placer de poder presentarlo al doctor Ignacio Luis Chella, que es investigador CADIC del CONICET, a quien lo tenemos en línea muy amablemente. Doctor Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. De acá el equipo de Radio Vanguardia te saludamos desde Caleta, Olivia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escuchamos perfecto, Ignacio. La verdad que gracias por atendernos. Bueno, lo decía, ¿no? Hace un momento, sabemos que había sido muy complicado. Ya perdimos la cuenta con cuánta gente hablamos para poder conseguir un contacto. Fueron días, semanas muy especiales para todos ustedes. Bueno, no sé si ustedes mismos esperaban tamaña repercusión, ¿no? De las investigaciones que estaban llevando adelante. No, la verdad que no. En cuanto empezó la campaña, pudimos ver que algo estaba pasando a través del chat de YouTube, por donde estaba transmitiendo el Smith Ocean, pero enseguida se nos fue de las manos y la cantidad de llamados de medios de prensa de todo el país eh, nos dio la pauta de bueno, que estaba desbordado todo y sí, tuvimos que empezar a manejar un poquito el contacto con la prensa porque si no, no podíamos trabajar. Eh, Son muchas horas observando el ROV, bueno, lo que filma el ROV, más el trabajo que tenemos que hacer cuando llegan las muestras. Entonces, la verdad es que se nos fue un poco de las manos, pero siempre le decíamos que la idea era poder seguir hablando en algún momento, como dijiste vos al comienzo, de unos días después, bueno, ya hace 20 días más o menos, podemos estar en contacto. Sí, obviamente no es algo que, por supuesto, haya pasado a largo ni haya dejado de ser popular, porque es como decíamos, uno por ahí no espera esa repercusión, ese laburo que hacen ustedes siempre, simplemente que hoy, con la tendencia de la información, cómo se va transmitiendo, cómo se va compartiendo, que quizás antes no había las suficientes herramientas para hacerlo más accesible, bueno, uno se encuentra con este tipo de sorpresas que el CONICET siempre ha hecho este tipo de trabajo, este tipo de proyectos, pero bueno, con la difusión cambia un poco las cosas y creo que ustedes se habrán dado cuenta del interés que sí tiene la gente por este tipo de trabajos, ¿no? Sí, una diferencia es esa, como pensábamos que, bueno, como dijiste vos, las formas de comunicación por ahí hoy en día son distintas, entonces cuando pase la ola iba a aflojar y la verdad es que estamos viendo que no. Obviamente no es lo mismo que estar embarcados desde el barco, pero el interés de la gente sigue estando y es muy alto y nos llama mucho la atención. O sea, pensábamos que podía ser una moda, una más, pero la verdad es que no, que hay interés por lo que se vio y eso es lo interesante. Eh, la gente les gustó mucho observar a los animales, la calidad con la que se Era transmitió. tremenda, eh, y tremenda. bueno, de hecho siguen mirando mucha gente, muchos argentinos siguen viendo ahora la campaña de que está en Uruguay en este momento. Claro. Y bueno, ocurre lo mismo, si transmiten, el Smith Ocean transmite la filmación del ROV, entonces hay muchos argentinos que a veces recuerdan algún nombre en especial de los bichos, o recuerdan a Nadia, que fue una de las chicas que se hizo muy popular. Eh, pero sí, no nos deja de sorprender que no baje un poquito esa espuma. Ojalá que siga el interés por la biología, por la biodiversidad, por mucho más tiempo. Qué impresionante porque, bueno, esto demuestra también el interés de la gente, porque, por ejemplo, uno lo veía en las redes, ¿no? Que, bueno, las redes siempre, no por ahí no son los lugares más, digamos, más concretos para buscar información interesante, porque, bueno, se colapsa de muchas otras cosas y de repente encontrar en historias, en publicaciones, lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? En contraste con otras cosas que ocurrían a nivel país y todo el mundo compartiendo los links donde ver sus cosas, de gente, del ciudadano común y corriente, compartiendo sus links. No, miren esto que encontraron, miren esto de que están hablando. Entonces da cuenta de que hay una necesidad también de seguir aprendiendo, de seguir conociendo este, cuestiones que hasta el momento quizás
uno, la verdad que las pasaba por alto y quizás transmitido de otra manera tampoco le iba a dar demasiada bola. Tenemos documentales hechos al respecto en diferentes plataformas y demás, que capaz que están ahí de hace años y de repente un stream como el que hacen ustedes genera todo esto. Sí, creo que ya pasó un poco de tiempo y podemos ir pensando el por qué se dio tanta masividad y creo que uno de los motivos principales es la calidad de las imágenes. Claro, Como vos decís, o sea, por ahí nuestro trabajo cotidiano eh, no es imposible de transmitirlo con esta calidad. Entonces eso hizo que la gente se viera muy entusiasmada por lo que estábamos viendo. O sea, a nosotros nos sorprendía y a claro. la gente también. Pero bueno, después igualmente hubo como una especie de comunidad que se formó, que ya excedió a la ciencia en sí. Mucha gente dibujando, muchos artistas haciendo canciones. Ahí ya como que se fue de nuestras Los manos y fabricantes empezó de a, memes. los memes, muchos memes, Claro. después gente que hizo, qué sé yo, bordados Claro. o cosas para vender en ferias. Eh, Ahí ya le pertenecía a la gente y bueno, nosotros nos poníamos muy contentos porque eh, habían tomado un poco la expedición, la campaña como propia. Pero digamos, sin esas imágenes, que quizás un problema natural que tiene la ciencia, como decías vos, para comunicar, es que esto fue un hecho excepcional, pero imagínate poner una cámara en el laboratorio de un físico teórico. Claro. Está con su computadora y bueno, y pasa horas y horas haciendo cuentas matemáticas. La verdad es que por ahí no es muy interesante y de repente la persona descubre eh, algo impresionante que cambia no sé, la humanidad de alguna manera. Claro. Lo mismo con un montón de otras áreas, que es un proceso muy lento, sin imágenes justamente tan cautivantes. Bueno, La- la- las- los que les pasó a los científicos, a los, o por lo menos a los que estaban encargados de difundir información ahí desde NASA, cuando quisieron compartir con el mundo, y que quisieron así también como una especie de cadena así como nacional, para difundir las primeras imágenes jamás captadas de un agujero negro en pleno funcionamiento, devorando un planeta y fue toda se creó como una expectativa, fueron todos los medios, se armó toda una conferencia de prensa enorme y demás, y cuando fueron a publicar las imágenes, todo el mundo veía una luz fuera de foco y estaban todos, los científicos estaban re emocionados porque nunca se había captado, pero es como decís vos, por ahí no llega con esa misma emoción de alguien que ha estado buscando ese tipo de imágenes tantos años que muchos mueren sin conseguirlas y cuando lo haces y lo querés compartir con la gente, a veces, bueno, lamentablemente es la imagen la que dice todo, ¿no? Uno espera cierto tipo de espectacularidad, algo que no vería todos los días y bueno, es el contraste, ¿no? Entre lo que tenemos en nuestro propio mundo y lo que se sigue investigando fuera de nuestro sistema, ¿no? yo creo, es tal cual. O sea, si nosotros mostrásemos los pasos que siguen para trabajar con el mismo material que fue filmado y la gente se vio deslumbrada, y por ahí es un poco más aburrido, es mucho más tedioso, buscar información todos los días, comparar, es muy lento el proceso. Y bueno, ahí lógicamente por ahí es muy difícil de transmitir esa misma espectacularidad y esa misma pasión. O sea, no solemos estar tan arriba, digamos, en nuestro día a día. Es más bien todo lo contrario, es mucho silencio, mucha Claro, tranquilidad, qué sé yo, eso también hay que decirlo, porque es como que pasa lo mismo en muchas actividades, ¿no? O sea, desde deportes hasta un médico, o sea, los médicos por ahí realizan operaciones extraordinarias, no todos los días de su vida. Ahora, se tienen que preparar para ese momento. Lo mismo en un deporte. O sea, cuando uno piensa, es muy lindo practicar cualquier deporte, pero cuando uno escucha la cantidad de horas que practica cualquier deportista profesional o no tan profesional para llegar a ese nivel y dice, ah, bueno, entonces tanto no me interesaba. claro. Y así cualquier actividad, o sea, tiene una parte que es muy El tentadora, proceso, sí. muy vendible y después otra que le gusta por ahí a cada uno, ¿no? Y por ahí como se hizo tan viral, por ahí nosotros escuchábamos que hay mucha gente con intención, por supuesto, bienvenido sea, pero también es bueno decir que son
ramas de la ciencia muy duras, con mucho tiempo Claro, de estudio, y bueno, y la gente puede probar, por supuesto, los jóvenes pueden probar, y si les gusta, bienvenido sea. Es una carrera que, por ejemplo, puede traer a estas cosas tan apasionantes, después de mucho trabajo, después de un poco de suerte, que fuimos seleccionados por el Smith Ocean, pero eh, también decíamos durante la campaña y a posteriori hablamos bastante de eso, a nosotros nos gusta ir a una playa también y estar ahí trabajando a 0 metros de profundidad, viendo los bichitos que están claro. no sé, en las rocas, ahí en Caleta o en Comodoro o en donde sea. Uno está lleno de vida sin tener que estar a 3.000 metros de profundidad. Por ahí esa es la diferencia, ¿no? A nosotros nos fascina cualquier tipo de estudio, y por ahí, bueno, las imágenes estas desde ya eran deslumbrantes, pero no son lo cotidiano, es una No, cosa. obviamente, es lo que se viralizó. Acabo de caer en la cuenta que en menos de una semana, porque empezamos la semana pasada, sin querer se fue dando que estuvimos hablando de muchos temas, tuvimos entrevistas todas relacionadas con el mar. Hablamos con el director del documental El Señor de los Pingüinos, que hace todo un seguimiento de pingüinos migratorios y demás y su situación. Después hablamos con alguien que iba a disertar ahora en Buenos Aires este, sobre el cuidado de nuestros océanos, con todo lo que hay en las profundidades del océano, y ahora estamos hablando con vos. Y es algo que está llegando mucho porque mucha gente se está mostrando interesada y yo aprovecho para preguntarte entonces, Ignacio, porque capaz que nos olvidamos cuál era el foco de esta campaña, cómo habían empezado ustedes, cuál era el principal objetivo cuando arrancaron con las imágenes a explorar, ¿no?, las profundidades. Bueno, mira, sí, el mar es un tema apasionante no solo para la ciencia, ¿no? Para la literatura, para nada, nos atrapa desde muy niños. Cualquier persona que entra en contacto con el mar, es muy difícil que no se vea atrapada. Nosotros fuimos a este mismo cañón, el Cañón Submarino Mar del Plata, en 2012. Bien, Pero obviamente no teníamos submarino, en un barco del CONICET que se llama Puerto Deseado, como la ciudad, y que es un barco que había participado de la Guerra de Malvinas, pero ahora, en ese momento, está transformado en un barco oceanográfico. En realidad, por naturaleza, es un barco oceanográfico claro. que había tenido otra utilidad durante la guerra. Está bueno porque se van Allí, reacondicionando, ¿no? sí, ahora ya está muy viejito, o sea, el CONICET está usando otro barco que se llama Austral, el Ok, Lara Austral, pero desde el 2009 hasta hace un par de años fue muy utilizado para campañas oceanográficas. Y bueno, y ahí tomamos con redes de pesca, fauna bentónica del Cañón Submarino Mar del Plata. Fue también histórica, para nosotros fue una campaña realmente muy importante porque no es común tomar muestras a partir de los 200 metros de profundidad. mira, Tomamos desde los 200 hasta los 3.000 y pico de metros, pero claro, la red de es pesca un trae montón. material todo apelmazado, nos sirvió para hacer un montón de papers, para hacer un montón de tesis doctorales y para presentarnos con ese aval al Smith Ocean. A partir Mira, de esa presentación, les vendimos bien el producto, digamos, de que el cañón submarino Mar del Plata tenía alta biodiversidad. En realidad eso lo sabíamos por teoría antes de ir en el 2012 y 2013 en el puerto deseado. Después pudimos ver que esa teoría se cumplía, al menos en el cañón submarino Mar del Plata. Ahora pudimos corroborarlo totalmente, observando hasta, si querés, más ambientes, más vida de la que pudimos ver a través de las redes en 2012 y 2013. Y bueno, eso es un poco la historia, también para mostrar que no es que nos levantamos un día a la mañana y claro, el es Smith un Ocean laburo que nos viene había hace dicho años. exactamente. También muy lento. En este caso no fueron tantos años, 12 años para estudios taxonómicos, de estudio de ponerle nombre a las especies y demás, no es tanto tiempo, pero bueno, la verdad es que le habíamos metido mucha intensidad de trabajo a ese material y está dando su fruto, y ahora con los videos y con las muestras O nuevas sea, que especies que tomamos, todavía no estaban clasificadas. exactamente, Qué sí. increíble. Eh, Sí, esos lugares de tanta profundidad no es bastante habitual, digamos, que aparezcan especies nuevas. El mar argentino no es un lugar que haya sido tan explorado. Quizás en las campañas históricas, al comienzo de la exploración antártica, pasaban barcos de otros países y tomaban muestras acá. Y nosotros recién pudimos acceder, ya te digo, en el 2012. Con lo cual hay un montón de otras áreas, no solo el cañón submarino Mar del Plata, que de profundidad que se pueden explorar. Esa es un poco nuestra idea.
hay un montón de otros cañones más al sur del cañón submarino Mar del Plata. Y bueno, habría que seguir con esa política. Es muy costosa la investigación marina, pero bueno, ya vemos que da sus frutos cuando se aprovecha bien el material que se colecta. Ignacio, y a ver, también esto tiene que ver seguramente un montón también, porque va equiparado con el trabajo de ustedes, que por supuesto es de campo, es 100% de campo, que es en estos 12 años lo que ha tenido que ver la tecnología, ¿no? El avance tecnológico, hablar de 2012, hablar de 2025 para poder realizar este tipo de campañas, cómo han ido abordando la espera de, no sé, nuevas tecnologías, el acceso, los recursos, financiamiento, porque es una parte importantísima para poder llegar cada vez más lejos, ¿no? Sí, mira, en el 2012 casi que no se hablaba de submarinos de este tipo. Claro, eh, y el método de usar redes y eh, rastras, perdón, para colectar se sigue usando en el mundo, porque no son tantos los países que cuentan con un submarino, pero justamente yo le pregunté durante una de las inmersiones a un chico que es de Colombia, pero está radicado en Estados Unidos y participó de la expedición, hacia dónde iba, para charlar de algún claro, tema. Eran muchas horas que teníamos que ocupar. Y él me dijo que sin ningún lugar a duda, claro, pensá que vive en Estados Unidos y bueno, esa idea está un poco más cerca. Sin ningún lugar a duda, el muestreo, los muestreos van a pasar a ser cada vez más seguidos de este tipo. O sea, submarinos no tripulados para minimizar los riesgos. claro. eh, y además también yo calculo que debe ser otra tecnología, no es menor que pueda ir una persona adentro. Eh, bueno, va mejorando mucho la tecnología, como bien vos dijiste, y muy rápido para poder utilizar esta tecnología que la verdad que en cuanto a las imágenes vos podés ver cómo están interactuando los animales, cómo son los ambientes realmente, eso por un lado, pero además que no es menor estamos estudiando la taxonomía, especies nuevas y demás. El material viene muy bien conservado. Vos imaginate que Claro. cuando está en una red, medio se apelmaza todo, medio bastante, se apelmaza, eh, está todo mezclado, ya perdés la posibilidad de saber qué animal estaba arriba de quién. Entonces, la verdad que es una técnica No invasiva, muy podríamos decir. buena. Bueno, no es menor lo que decís, además eso, comparado con arrastrar una red, esto es mucho más cuidado, ¿sí? También lleva mucho más tiempo, tuvimos que trabajar bastante la paciencia con Claro. el submarino, bueno, las personas que manejan el submarino necesitan mucho tiempo, ¿sí? Para ir haciendo las colectas. Hay que tener mucha precisión, es muy agotador. Los turnos de los pilotos cambiaban cada 2 horas Claro. y uno veía la tensión en sus espaldas, se notaba que es una actividad muy tensionante, así que yo calculo que esa tecnología también va a ir cada vez mejorando eh, aún más y bueno, van a poder tener más sensibilidad y hacer las maniobras más rápido, pero bueno, como sea, cuando uno dispone de tantas horas, hicimos 240 horas Mira, de inmersión, tremendo. es una locura de tiempo. Al principio, el primer día, hasta el segundo día, medio nos desesperábamos, como que sentíamos que íbamos muy despacio, pero cuando sumás 240 horas, la verdad que la cantidad de material que juntamos es impresionante. ¿Tenían Eh, vía libre para las investigaciones o tenían algún tipo de limitante, no sé si del Smith Ocean o alguien, tienen tantas horas acá para investigación o algo? Mirá, nunca nos dijeron, creo que no pueden pasar más de 48 horas en inmersión Ok. por algún motivo, porque pero nunca llegamos a conversarlo. Me parece que se debe descalibrar algunas cosas y ellos cuando llega el submarino a la cubierta del barco le hacen una especie de mantenimiento, de Ok. chequeo. Eh, y bueno, y no sé si ellos tienen algún protocolo de descanso, porque nosotros llegamos a hacer una inmersión de 26 horas, y bueno, ellos van cambiando cada 2 horas, pero bueno, se hizo largo, porque Yo eran cada dos. te iba a preguntar eso, más allá de la autonomía de las máquinas, está también el aspecto físico, anímico, mental de los que están detrás de las máquinas, porque vos decís, capaz que no puede parecer mucho estar 2 o 3 horas sentado atrás de una consola de algo y vos decís,
pero hay que manejar esto con un cuidado, y bueno, y como la tensión que vos mencionás y demás, el estrés, ¿por qué no también decirlo? Es otro factor también de tiempo que influye mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé si tienen algún tipo de protocolo, nosotros no lo llegábamos tan al límite, o al menos no nos lo dijeron. Hay una cuestión, es que se empiezan a llenar los tachitos donde iban los bichos, se Ah, empiezan a llenar claro. de bichos. Entonces Claro, tenés que claro. subir por eso. Claro, capaz Vos que no, uno no piensa tenés. que no va a encontrar nada y se encuentra con una fauna muy activa, con mucha variedad y bueno, pasa esto, ¿no? Y había también organismos grandes que Claro, te empiezan a ocupar espacio. Entonces creo que esa también es otra limitante, pero que si uno imagina, que lo hicimos, eh, con el tiempo va a ir mejorando eso, porque esos cacharros los podés hacer girar como una especie de tambor internamente en el ROV. Estoy fantaseando, ¿no? Con claro, la tecnología, como si fuese un ingeniero. Y bueno, y ganás espacio y autonomía, y la verdad es que las inmersiones de más o menos es 1 hora cada 1000 metros. Entonces, si vos mirá, tenés que bajar tres claro, mil metros, tenés 6 horas, porque son las 3 de bajada y las 3 de subida. claro. En una campaña de 20 días es un porcentaje bastante alto. Qué laburo, Entonces, es un sí, tremendo laburo, ¿eh? sí, la verdad que no vienen mal esas horas, porque hay tantas cosas para hacer, de las que no se ven, de las que no se vieron, que bueno, en ese momento se aprovecha para hacer otro tipo de actividad, digo, del muestreo en sí. Eh, pero si uno imagina un escenario porque también sale mucho dinero, ¿no? Cada hora del barco es mucho dinero. Claro, Entonces, eso si yo, uno pudiese sí. llevar el extremo de la optimización, por ahí tener más recipientes en donde puedan entrar los organismos, y quizás hacer inmersiones aún más largas, qué sé yo, ahí empieza a estar lo que vos decís, el estrés, porque nosotros también, los primeros días era fascinante estar, y bueno, siempre lo fue, pero imagínate que había, yo creo que eran más de 30 pantallas Claro. adentro. Ya te digo, es como estar viendo, es ir al cine y estar muy cerca de la pantalla del cine. Ya no un ratito, 3 horas, 4 horas. Imagínate que nosotros llegábamos a estar 12 o más horas, y era agobiante. Por momentos, como que sentíamos que la cabeza se nos estaba friendo un poco. Y eso que tienen que Eh, comer, tienen que dormir, tienen que ir al baño, cosas tan simples sí, que el cuerpo pide, porque a ver, no es que la fauna va a estar ahí esperando que ustedes, bueno, cuando ustedes lleguen nosotros empezamos a actuar para que tomen, hagan sus tomas o recolecten. No hay horario, es tener no, que inspeccionar, buscar y son horas. Eso te quería preguntar, vos contestás hasta donde puedas, porque por ahí quizás algunas preguntas tienen más que ver con otras cuestiones que deberían contestar otras personas, pero dejando a un lado el Smith Ocean, y hablando de recursos propios, justamente para el CONICET, para el país, a nivel económico, tecnológico, para poder realizar campañas de este tipo, ¿qué tan lejos estamos? O cómo va año tras año, de acuerdo a la situación? ¿Cómo lo ven ustedes? mira, como te decía antes, submarino, Argentina no tiene. O sea, hay algunos institutos que tienen submarinos, pero mucho más pequeños, que pueden descender pocos metros. eh, y, y es complejo también tener un técnico que lo sepa manejar. Claro. Eh, entonces, desde ese punto de vista, estamos un poquito lejos. Como te decía antes, el CONICET tiene el Austral, que en este momento está, hasta lo que yo sé, está saliendo bastante poco en campañas, al menos campañas oceanográficas o de biodiversidad. ¿Dónde está el Austral? ¿De dónde sale? El Austral está siempre en Mar del Plata, Ok, y el puerto de Seattle también, por más que ahora no se está usando. Su puerto es la base naval de Mar del Plata. Son 2 barcos del CONICET, pero con tripulación de la Armada Argentina, que ok. forma una especie de consorcio, y funciona muy bien. Eh, y bueno, quizá lo que faltaría es un poco más de recursos para utilizar ese barco, por un lado, y después otro limitante que estamos teniendo es, eh, en este momento no hay demasiadas becas, está un poco quedado todo el Claro. sistema de ingreso a CONICET, un poco bastante. Eh, algunos chicos que estaban, para dar una idea de la magnitud, algunas de las personas que estaban en el Falcon, en esta expedición, no ingresaron en el último concurso que ocurrió, que dieron los resultados la semana pasada, con buenos antecedentes. Es decir, el sistema está demasiado chico. Y bueno,
Quizás esas son, y bueno, y el financiamiento para el día a día, el cotidiano del laboratorio también está muy frenado. Y bueno, esa es la situación, lamentablemente. Eh, Es que esto todo es impresionante. A ver, el esfuerzo humano es un porcentaje importante para llevar a cabo este tipo de campañas, pero el financiamiento es otra porque es cierto que hay varios países que apuestan de lleno a la ciencia al 100%, porque, o sea, cada descubrimiento te puede cambiar la historia de las cosas. Y hay otros países que por ahí no están demasiado interesados en justamente financiar este tipo de campañas que necesitas toda esta maquinaria, esta tecnología, si bien, bueno, tenemos gente en competencia para manejar este tipo de equipos, ¿verdad? Pero bueno, faltarían tener los técnicos para mantenimientos, bueno, hay toda una cosa detrás que no solamente depende de querer salir a hacer tomas o recolectar muestras. La inversión en ciencia es muy cara, la inversión en ciencia marina, en investigación marina también si querés, hasta más cara que la media de las investigaciones, pero claro, lo que está en juego, como decís vos, es muy importante, qué sé yo, en este caso, recursos soberanos del mar argentino, eh, además del conocimiento, ¿no? Nosotros lo remarcamos mucho durante el streaming. Bueno, no gustaba decirle streaming, pero finalmente Claro, la gente ganó, y quedó ese nombre. Porque la idea no había nacido como un streaming, sino era claro, tal una cual. expedición científica que era transmitida. Lo convirtió la gente, sí. Eh, y bueno, ya de por sí conocer algo, un ambiente que no hay otra forma de conocerla que sea esta, es muy importante por el conocimiento en sí mismo. Y después, a partir de conocerlo, podemos establecer políticas para su cuidado. Bueno, es muy importante. O sea, uno observa las potencias del mundo, hacen mucha investigación marina Sí, bueno, viven, no tal lo, cual. no lo hacen solamente por amor al arte. O sea, hay una cuestión de soberanía, de poderío que está en juego al margen de la ciencia. Y bueno, el mar argentino es muy rico, es muy grande, ni hablar si sumamos las áreas del océano profundo, es decir, de las que están más allá de 200 metros, o sea que la frontera No, es a tremendo, ser explorada es muy, es muy grande. Los tremendo. desafíos son grandes, pero bueno, de mínima yo diría, para ser concreto, es becas, ingreso y el funcionamiento de al menos un barco y un plan de acción. Quizás se pueden Claro. hacer campañas más espaciadas, pero mantenerlas, al menos, qué sé yo, una por año en algún sector del mar argentino estratégico. Y aparte Eso sostener, sí. sostener las diferentes aristas de exploración marítima, ¿no? Porque hay arqueología también, No, antropología, hay un montón de nosotros cosas. nos enfocamos solo, bueno, solo no, pero principalmente en la biodiversidad, Claro, pero por supuesto hay un hay muchos montón. otros temas en ciencias marinas, en oceanografía en sentido amplio, o sea, es prácticamente infinito, o sea, podría haber una campaña en donde de investigación marina en donde no se recolecte ninguna muestra de fondo, ningún animal, y se está haciendo ciencia marina también, qué sé yo, podemos estudiar el sedimento, las formas del fondo a través de la batimetría, podemos estudiar la columna de agua en cuanto a su composición química, su composición física, o sea, nosotros abordamos eso porque nuestro interés es la biodiversidad marina, pero como decís, o sea, podríamos hacer campañas de muchos temas distintos y todas serían de investigación marina. Te pregunto, Ignacio, vos contestame solo verdadero o falso, porque por ahí es algo que siempre se corre por las redes y no, como esos dichos populares que no terminan siendo ciertos. ¿Está explorado más el planeta Marte que nuestros mares? Siempre dicen No eso, sé, ¿viste? sí, es verdad que lo dicen. No sé, para decirlo científicamente, si la cantidad es así, que está más explorado Marte. Lo que sí sé que a mí me impactó, es un paper que salió este año, es que tan solo el 0,001% Sí, del mar ha sido filmado. En realidad no es explorado en sentido amplio, pero filmaciones como las que hicimos nosotros en el Cañón Submarino Mar del Plata es muy, muy poquito lo que se conoce. Así que no sé cuánto hay de cierto, porque bueno, habría que hacer la cuenta con la superficie de Marte qué versus esta impresionante. superficie, pero
me parece que el concepto está claro, o sea, tenemos aspiraciones de conocer un planeta que es lejísimo, que no se sabe si podría albergar vida humana o que tendría un costo enorme, cuando un ambiente muy rico, muy importante por conocer, vos pensás que es el ambiente de la Tierra más grande que hay, porque el 70 más o menos, el 70% de la Tierra es océano, y de ese 70%, el 60 y pico creo que es océano profundo, con lo cual la mayoría de la Tierra es océano profundo, y, y esto no está siendo explorado a una tasa, digamos, comparable con, por ahí investigaciones astronómicas. Así que, qué sé yo, yo pienso que es una picardía. Bueno, en tal caso se podrían hacer las dos, ¿no? Hay que ahí administrar recursos y decisiones geopolíticas complejas que tomar, pero sin duda que es un ambiente muy poco conocido. Y la última para liberarte, Ignacio, pues, nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo porque, bueno, es un montón para charlar. Decías al principio que, bueno, ahora estaban de campaña por Uruguay. ¿Iban a venir por casualidad para el sur después? Sí, más adelante, creo que hacia fin de año, hay una campaña que va a ser, es más patagónica. Yo no tengo bien las posiciones, no sé si aún se cose así. La gente que lo está organizando lo debe conocer, pero no sé exactamente por dónde va a estar. Eh, Hay otra que vuelve a Uruguay y hay otra que va a estar frente a Bahía Blanca. Ok. Esas son todas las campañas del Smith Ocean en esta zona, hasta esta que es más patagónica va a terminar después de Año Nuevo. Eh, Así que falta bastante todavía. Para eso ya seguro se va a conocer un poquito más el derrotero. eh, si va a estar cerca de Caleta. eh, Bueno, no, la verdad que tenemos, no, sí, sí, igual, tenemos toda la inmensidad del mar. Bueno, nosotros somos ciudad costera, entonces está bueno el tema de la investigación, donde se pueda, ¿no? Donde se les pueda permitir incluso la accesibilidad en materia también, volviendo al tema de tecnología, barcos, recursos y demás. Pero bueno, ha sido un buen paso, un gran paso. Y me quedo con esto de recalcar que no es algo que empezó este año, que vienen hace años, dijiste de 2012, quizás antes también proyectando y demás. Esto ha sido quizás apenas una culminación de un laburo de tantos años, ¿no? sí, sí, tal cual. Si querés, viene desde antes de ese año. Yo me embarqué por primera vez en el puerto de Seado en el 2009, para darte una idea. Claro, Así que sí, tiene una historia larga. Eh, Antes de eso, nosotros estábamos haciendo nuestras licenciaturas en biología o en distintas ramas de las ciencias marinas. Así que sí, es una historia larga para llegar a este, si quieren, éxito. Creo que desde el punto de vista científico lo fue. Y bueno, y desde el afecto de la gente y la repercusión creo que también. Ahora hay mucho trabajo por delante. Nos llama la atención cuando hablamos de cuánto por delante, la gente dice, ¿cómo? Eh, Puede ser para siempre, digamos. Estos organismos van a ser estudiados por ahí dentro de 100 años o 200 años. Es bastante común eso, que uno tenga acceso a material que fue colectado en fines de 1800 claro. y está en algún museo del mundo. O sea, el conocimiento es una sumatoria casi infinita de procesos y entonces por ese motivo los museos guardan el material muy bien. eh, y bueno, puede ser por ahí los bichos que juntamos este año en esta campaña histórica, quizá dentro de 100, 150 años son analizados con nuevas tecnologías y eh, eso es importante para dimensionar, ¿no? De lo poco que se conoce, más el tiempo que hay que dedicarle para conocerlo, más hasta cuándo puede ser utilizado este material, como para poner un poquito en escala Claro. el por qué se hacen estas investigaciones. Y lo importante es que ya están archivados, están clasificados y ahora sí, queda para la posteridad y para que otros continúen el trabajo de ustedes también, ¿no? Sí, en realidad hay un proceso más corto, si querés, de 15, 20 años en donde vamos a estar trabajando. Hay muchas especies que son nuevas Claro. de las que juntamos ahora, hay que describirlas, es un proceso, como te decía antes, bastante largo, minucioso.
hacer dibujos, tomar fotografías, se explica cómo es cada parte del cuerpo del animal. O sea, cada grupo tiene su metodología, también varía mucho si es un cangrejo o un coral, tienen formas de descripción, así se llama, describir una especie, cuando se la presenta por primera vez a la comunidad científica. Y es un proceso largo. A nosotros nos gustaría que fuese más rápido. También en eso hay un poco de recursos involucrados. Imagínate, si hubiese muchos becarios, el proceso se puede acelerar. Pero bueno, en la media, en el mundo también es un proceso, es una rama bastante lenta, ¿sí? Minuciosa. Internamente hay chistes al respecto de la biología marina. Somos los más frikis, si querés, ¿sí? Son procesos lentos, de mucha comparación, a veces que no va hacia ningún lado, uno no encuentra... no es fácil saber a qué grupo pertenece cada especie. Pareciera algo trivial, porque uno siempre piensa, no sé, en un león, en una jirafa, en bichos conocidos, pero en organismos más pequeños no es tan fácil, hay que estudiar mucho ese bicho para saber quién es. Después, si yo sé que es una especie nueva, el proceso de describir esa especie nueva también es largo. Es muy lindo, pero es una actividad bastante pesada, bastante tediosa. Ignacio, agradecerte es poco, la verdad, insisto, hace como desde que empezó todo esto, buscando contactos, entiendo que estaban todos recontra ocupados, muy solicitados también, pero qué bueno que bueno, vos nos hayas podido ceder una parte de este tiempo, con todo lo que todavía tenés que seguir obviamente haciendo y descansando, así que nada, agradecerte siempre, cualquier cosa que surja, que quieran compartir con nosotros, bueno, ya tenemos los contactos. Y nada, dejarte un abrazo enorme acá desde la ciudad de Caleta Olivia, desde el equipo de Radio Vanguardia. Y ojalá que sea, bueno, un hasta pronto, que podamos volver a charlar en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias por el contacto, muy linda la charla. Tratamos de distribuirnos los patagónicos, que hay algunos de Madryn y yo de Ushuaia, a los distintos medios de la Patagonia, que por ahí son menos que el centro del país, pero Claro. igual somos bastantes, así que fuimos atendiendo ahí en la medida de lo posible y siempre seguiremos a disposición. Muchas gracias, Ignacio. Abrazo enorme y será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Ahí charlábamos entonces justamente con el doctor, ¿no? Ignacio Chesia, Ignacio Luis Chesia, investigador CADIC del CONICET. Estamos a 10 minutos, Chiche, ¿será que podamos retomar el tema que habíamos dejado así tipo casi a la mitad? Lo ponemos otra vez de nuevo y ya cuando regresemos al aire nos estaremos despidiendo de a poquito de este primer día de septiembre.